Gracias, Luis Carlos. Siempre atento a cómo se mueve el tránsito en nuestra ciudad capital. Por supuesto, la precaución para todos quienes van a circular, van a salir desde sus hogares por esta lluvia que cae, que se registra en la ciudad capital. Así es, está Gilberto Jiménez con nosotros, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, en sus siglas MEP. Vamos a hablar de varios temas, pero quiero iniciar primero esta entrevista consultando su opinión, porque el día de hoy en la agenda informativa hay pronunciamientos de entes internacionales con respecto a la situación de Venezuela. Ayer la Asamblea Nacional Constituyente pedía la renuncia de Luis Almagro por calificarlo de indigno de ocupar este cargo por sus pronunciamientos por la situación de Venezuela. Marcos Rubio y Francisco Santos, canciller de Colombia ante Estados Unidos, ha dicho que se tienen que colocar todas las opciones posibles sobre la mesa para solucionar la crisis de Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Una vez más en primera página. Saludo a los usuarios de Globovisión. Bueno, efectivamente, el escenario internacional es otro escenario de batalla política. O sea, prácticamente que la realidad que estamos viviendo en el país se traslada a la realidad internacional. El tema de Almagro. Bueno, Almagro se ha convertido en un vocero de la oposición a nivel internacional. Es decir, él es presidente de un organismo multilateral como la Organización de Estados Americanos, donde es fundamental que este tipo de organizaciones sea un factor de equilibrio, un factor que sume para el diálogo necesario. Nosotros siempre hemos abogado por el diálogo como organización política. Y bueno, yo pienso que un organismo de la envergadura de la Organización de Estados Americanos debe ser un espacio que promueva el entendimiento dentro de los diferentes países. Pero hemos visto cómo Almagro ha de alguna manera desdibujado el papel que tenemos que jugar la Organización de Estados Americanos y forma parte. Entonces, claro, pierde credibilidad, pierde legitimidad ante los ojos del mundo. Y bueno, lo que comenta Rubio y es algo que tampoco nos sorprende, porque además han sido posturas que ha tenido el Departamento de Estado norteamericano desde hace muchísimo tiempo. Y en el caso, bueno, del canciller de Colombia, pues las mismas posturas. Es el juego de la política internacional, que buscan de alguna manera esa visión injerencista en Venezuela. Los problemas los venezolanos tenemos que resolverlos. Pero se ha analizado a profundidad el tema de la migración que está generando dificultades en países del continente. Ya se ha pronunciado no solamente Colombia, que es uno de los que tiene mayor cantidad de venezolanos, sino también Perú, Ecuador, el mismo Estados Unidos, Panamá, países de Europa. Se ha analizado en profundidad este problema más allá de rechazar mucho antes que se den las declaraciones de entes internacionales, porque por ejemplo, la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, se ha pronunciado sobre que está recibiendo documentos y estaría haciendo una suerte de expediente de casos de malnutrición en el país, el tema de la diáspora venezolana, que para algunos voceros del gobierno, como por ejemplo Diosdado Cabello, ha dicho que es un tema de moda. Pero se ha analizado de verdad la raíz, porque si partimos de que en Venezuela todo está bien, ¿quién se va a ir, como se dice en criollo, a pasar roncha en otro país que no es el suyo? No, yo creo que efectivamente decir que en Venezuela las cosas están bien es no estar conectado con la realidad del país. Lo primero que hay que hacer para rectificar y para enrumbar el país a la recuperación económica es entender que hay cosas que no están bien y que efectivamente hay que mejorar. Eso en primer término. El tema de la migración es un tema que no es ajeno a Venezuela. Venezuela ha sido un país que en los últimos 50 años ha sido un país receptor de olas migratorias impresionantes, desde incluso las guerras mundiales. Países, o sea, el tema migratorio no es algo que nos es ajeno. Ahora, es novedoso que sean los venezolanos que por primera vez estén migrando de la forma como lo están haciendo. Ahora, hay muchos aspectos ahí, porque mucha gente no llama a los migrantes venezolanos migrantes, sino los llaman refugiados, ¿no? Y todo esto con una intencionalidad. En el momento que tú politizas los temas, perdemos la objetividad. El tema de la migración venezolana ha sido altamente mediatizado por los grandes monopolios de la media internacional e igualmente ha sido altamente politizado por factores de la oposición que tampoco permiten ver realmente cuál es el problema de fondo. Yo creo que efectivamente en Venezuela ha habido un declive de la calidad de vida del pueblo venezolano, lo vivimos a diario, lo vives tú, lo vivimos todos los que estamos acá, lo vivimos usted, señora. Decir que aquí no está ocurriendo algo, pues es una falacia. Es decir, tenemos que definitivamente avanzar. Es más, si aquí no hubiera ningún tipo de problema, no se hubieran tomado las medidas económicas que el gobierno está tomando, no se hubiera renovado el decreto de emergencia económica, por ejemplo. Es decir, eso es un reconocimiento de que la situación está complicada en el país. Lo que tenemos que evitar es el tema de la politización de este tema.
El tema, por ejemplo, Venezuela, la migración más grande en Venezuela, ¿cuál es? Colombianos, 5.600.000 colombianos. Pero se puede comparar, tomando en cuenta que la migración de Colombia es por un conflicto armado, por una guerra, por un tema de violencia, y el venezolano se está yendo por hambre, básicamente. Bueno, fíjate, lo acabas de decir tú. La categoría de refugiados viene cuando son desplazados, en este caso, por el tema de la violencia de guerra. Sí, en este caso de guerrilla. Okay. Pero en Venezuela a muchos migrantes, incluso miembros de organismos internacionales, catalogan a la migración venezolana de refugiados. Con todo este tema, yo creo que hay factores ahí que nos hacen perder, repito, la objetividad del tema. Yo creo que Venezuela, el gobierno nacional está obligado a generar las condiciones para que el pueblo venezolano regrese. La gente que migra, además es una decisión muy valiente hacerlo. Dejar tu país, dejar tu familia, dejar tu esencia, tu idiosincrasia, para irte a un país a comenzar de cero, hay que ser muy valiente. Y hay que tener un grado de desesperación para hacerlo también. Desesperación bastante complejo. Pero también hay que ver que el tema de la migración se ha politizado al punto que hay gente que está realizando negocios con el tema de la migración. Ya comenzamos a ver cómo comienzan a traficarse con los venezolanos, con la mano de obra venezolana, la trata de blancas con los venezolanos. Es un gran negocio. El dinero que están recibiendo algunas naciones con el tema de los 700 famosos dólares que reciben a través de ACNUR muchos países para atender a estos refugiados. Las ofertas engañosas que le hacen a muchos venezolanos. ¿Qué es lo que está pasando con el venezolano cuando sale fuera del país? Que recibe el impacto de otra realidad y la compara con la realidad venezolana. En Venezuela es difícil la situación, evidentemente. Hay un tema de seguridad, hay un tema de desabastecimiento de algunos productos, del tema de la inflación, que además todos estos países que emigraron en su momento a Venezuela ya vivieron. O sea, nos toca a los venezolanos ahora aterrizar del sueño del espejismo petrolero y enfrentar la realidad y comenzar a producir. El diputado que estaba hace unos minutos aquí decía que Venezuela producía el 80% de lo que consumía. Venezuela ha sido un país dependiente del petróleo. Desde hace muchos años, pero sí era exportador de algunos rubros. De algunos rubros. Café, cacao. Incluso en la época arroz colonial, el mejor cacao, pero nunca nos hemos abastecido el 80%. Yo creo que esa es la pelea que tenemos que hacer nosotros. Y eso se puede lograr, porque una de las promesas del fallecido presidente Hugo Chávez hace algunos años, la memoria ya no me da para tanta cosa, pero por ejemplo, él decía que en Venezuela íbamos a tener seguridad y soberanía alimentaria. Se empezaron a implementar políticas como, por ejemplo, la nacionalización de empresas, y vemos que cuando se hace un análisis económico por parte del gobierno, se sataniza o se señala solamente como culpables al sector privado. ¿Qué ha pasado o qué horrores se han cometido en las empresas básicas del Estado que tampoco están produciendo? Más allá de decir que es una guerra económica. Hay un tema de corrupción, de burocracia que no se ha corregido. Efectivamente. La responsabilidad del sector económico es una forma de tapar el sol con un dedo. Hay un tema de corresponsabilidad. Y el gobierno, para poder avanzar, debe reconocer las fallas que ha tenido y los errores que ha tenido. Se dicen que muchas empresas del Estado, o que fueron en un momento intervenidas por el Estado, expropiadas, no están produciendo. Yo mismo, en un momento determinado, llegué a pensar que eso era así, dentro de las críticas que uno hace. Pero tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a un galpón inmenso que hay en donde se distribuyen las bolsas, los CLAP, y pude ver cómo es impresionante el tamaño del galpón y de la cantidad de alimentos que tenían, y la harina Juana, el aceite Diana y muchos productos incluso que han recibido créditos del Estado están produciendo, pero que no vemos en los anaqueles porque de alguna manera se dirigen a las cajas CLAP. Estamos hablando, creo que son 9 millones de venezolanos que están recibiendo las cajas CLAP, algo así, que es algo importante. ¿Es el deber ser? No. Yo creo que lo ideal ha sido lo que históricamente nos ha ocurrido a los venezolanos, que vamos a cualquier establecimiento y compramos comprar lo que uno quiera, lo que uno las quiera cantidades comprar. que quiera, además. Esto hay que entender que es una medida coyuntural ante una situación, porque es así como hay que entender que el gobierno ha cometido errores. También en lo justo nos hace ver que hay algunos factores que hacen vida en el país que están jugando al fracaso económico del país con fines políticos. El no decirlo, fíjate el tema de los precios acordados. Aquí no es un control de precios. Aquí en Venezuela siempre han achacado de que el problema del desabastecimiento es originado por un control de precios del gobierno. ¿Cuál control de precios del gobierno? O sea, ¿a qué punto tienen que llegar los precios de los productos fundamentales del país? Si aquí un cartón de huevo llegó a costar en un momento determinado, antes de las medidas económicas del presidente, estaban alrededor de los 9 millones de bolívares. En aquel momento los bolívares, antes del cono monetario. Entonces, 9 millones de bolívares. Y el gobierno lo había regulado, en aquel momento creo que eran 600 bolívares, una cosa desmedida. Entonces también existe un chantaje por parte de ciertos sectores de la economía nacional, donde, bueno, yo quiero poner el precio que yo quiera, dolarizan una economía, además, donde todos los venezolanos ganamos en bolívares. Es decir,
apostando a convertir en salida de agua los ingresos del pueblo venezolano. Eso lo vive usted, lo vives tú, lo vivo yo. Pero hay intención, señor Jiménez, y ya me tengo que ir a la pausa y lo vamos a conversar al regreso, de mejorar o de solucionar el problema de fondo, porque ciertamente hay un tema de especulación, hay un tema de viveza criolla, son muchos factores que están afectando la economía nacional, pero también la raíz es que aquí es un tema de producción que ha sido solicitado no solamente por el MEP, lo ha dicho el PPT, lo ha dicho el Partido Comunista, lo ha dicho el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela en su momento, pero pareciera que no se consigue el punto de quiebre ciertamente para que la economía pueda regularizarse. Lo vamos a conversar al regreso porque ustedes también se han pronunciado sobre el tema de la gasolina, el tema del transporte, que también le están pidiendo solución, y otros problemas que afectan a los venezolanos. Estamos conversando con Gilberto Jiménez, él es presidente del Movimiento Electoral del Pueblo. ¿Tiene cuenta en redes sociales? Sí. ¿Cuál es? @Gilberto Jiménez, Jiménez con G. Esa es mi cuenta Twitter. Allí la tienen, la cuenta en Twitter y @primera página, por supuesto. Ya están llegando comentarios, los repasamos juntos al regreso. Ya venimos.